Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. El día de hoy vamos a hacer este hermoso set para estar en casa o pijama. Quédense a verlo hasta el final. Bueno, para hacer este short, como lo vamos a hacer desde cero, no vamos a utilizar nuestro molde básico de pantalón, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un rectángulo inicial, vamos a sacar uno para el delantero, uno para el posterior. Vamos a hacer un rectángulo que va a medir el largo deseado del short, en este caso le di 30 centímetros, y de ancho le di un cuarto de cadera más 1 centímetro. Eso mismo para los dos rectángulos, ¿listo? Tanto para el delantero como para el posterior. Teniendo eso así, entonces vamos a tener en cuenta ciertas medidas que las vamos simplemente a ir ubicando y ahorita vamos a hacer las respectivas líneas. Por este lado, que va a ser nuestro tiro, vamos a marcar la altura de cadera para esta talla. En este momento yo estoy haciendo una talla S, entonces bajo la altura de cadera. Bajo por este lado y por este lado el largo de tiro. Acá y acá. ¿Listo? Tengan en cuenta siempre la medida del largo de tiro para que lo que les sobre pues va a ser el largo de su short. ¿Listo? Entonces, teniendo eso así, vamos a trazar acá una línea para unir estas dos. Y la vamos a sacar un poquito más larguita acá, porque vamos a indicar acá el tiro delantero. Y en la parte de abajo también la vamos a prolongar, lo mismo que la prolonguemos en la parte de arriba. ¿Listo? Teniendo en cuenta la medida de la entrepierna del delantero, le vamos a sumar 2 centímetros. Entonces, para la talla S son 3.6. Entonces, nos va a quedar de 5.6. Y ahí voy a trazar desde la altura de cadera hasta acá, voy a trazar la curva del tiro. Acá, entonces, voy a bajar en escuadra para marcar hasta dónde sería el largo. Pero entro 1 centímetro para darle una pequeña curvita y con la regla curva, ¿listo? Así, que me quede un poquito curvo. Recuerden que acá corrí 1 centímetro y que esto era escuadra, ¿no? Pero corro 1. Ahora, para darle un poquito de forma a nuestro short, vamos a entrar acá 1,5 centímetros y vamos a bajar 1 centímetro. Esta línea la llevamos acá al punto del 1. ¿Listo? Entonces recuerden, acá corrimos 1.5 y bajamos 1. ¿Listo? Este sería nuestro short delantero. ¿Cómo vamos a darle el margen de costura? Como nuestro short va a tener una abertura en el costado, entonces le vamos a dar 2 centímetros por el costado. Voy a marcar acá con este. Acá le vamos a dar 2 centímetros, todo hasta acá arriba. En la parte superior le vamos a dar 4 centímetros porque vamos a colocar un elástico de 3 centímetros, pero recuerden, perdón, un elástico de 4 centímetros, pero nuestra pretina nos va a quedar de 3. Recuerden que yo siempre coloco el elástico incluida la costura. Entonces acá serían 4 centímetros. En este lado le vamos a dar 1 centímetro. Incluida acá esta partecita del largo. 1 centímetro. Esta misma costura se la vamos a dar igual al posterior. Ya ahorita pues les voy a explicar cómo vamos a hacer el posterior. Y en el largo le vamos a dar 2 centímetros de largo. Bueno, para el posterior vamos a hacer prácticamente lo mismo en cuanto al largo de
de la altura de cadera, el largo de tiro. Acá bajamos lo mismo, la altura de cadera de la talla S es 19.5, entonces medimos acá, altura de cadera, marcamos el largo de tiro, 25.5 para la talla S. ¿Listo? Entonces acá mido lo mismo, 25.5. Esa línea la voy a prolongar un poco más porque en el posterior la línea de tiro pues es más larga. Recuerden que si ustedes hacen la curva del tiro más larga, pues el short les va a llegar más arriba de la cintura o les va a quedar pues más sueltico en la parte de la entrepierna. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Ahí. Listo. Entonces voy a medir para el posterior. Entonces voy a tomar el tiro que tengo en la tabla y le voy a aumentar 1 centímetro más, que para el caso vendría siendo 9.6. ¿Listo? 9.6. Y trazamos la curva del tiro, que nos quede bonita, que no se vea tan pronunciada, pero tampoco muy recta. En la parte superior vamos a entrar 3 centímetros y subimos 3. Entonces ahí donde subimos simplemente hacemos un puntico, pongamos un poquito la línea de la cintura para poder trazar nuestra medida de la cintura, pues que en este caso como el short tiene incluido el elástico y la idea es que entre porque no tiene cierre, entonces vamos a tener en cuenta que vamos a darle acá 1/4 de contorno de cadera. Solamente 1/4, no 1/4 más 1. ¿Listo? 1/4. Y acá para el costado, entonces vamos a utilizar esta otra reglita, que es un poco menos curva. Y vamos a trazar el costado, desde este punto, donde nos dio la medida, hasta el largo que tenemos. ¿Listo? Fíjense que queda un poquitico curvo. Acá. Entonces unimos este punto con este punto. Recuerden que acá esta medida termina siendo 1/4 de cadera. Pero inicialmente esta era 1/4 más 1, ¿recuerdan? Bueno. Y acá llevamos esta línea hacia el punto de los 3 que hicimos en la parte superior. Miren cómo ya se va anotando el molde. Y acá lo mismo. Listo. Entonces este vendría siendo mi molde. Les voy a señalar acá. Este de acá, así. Este vendría siendo el molde. Le damos los mismos márgenes de costura que le dimos al delantero. 2 centímetros por este lado, así, hasta acá. 4 en la cintura y 1 acá por el lado del tiro y el lado del largo. ¿Listo? Súper importante que le den los dos acá para poder hacer la abertura que tiene nuestro short. ¿Listo? El delantero igual. 2 veces. El hilo de tela nos lo indica esta línea recta que tenemos acá abajo del largo. Ese es nuestro hilo de tela. Hagamos escuadra para ubicar esta parte. Ese es nuestro hilo de tela. Bueno, para hacer la blusa entonces vamos a marcar los moldes hasta la cintura. Estoy trabajando moldes de tejido plano. Olvidé decirles eso, el short es un short para tejido plano, pero también lo pueden utilizar en un tejido de punto. Simplemente que para tejido de punto pues entonces no le darían 1/4 de contorno de cadera más 1 para iniciar, sino lo dejarían simplemente 1/4 de contorno de cadera. ¿Listo? Y pueden trabajar una medida para la cintura ya un poco más pequeña que el 1/4 de contorno de cadera. Le pueden descontar 1 o 2 centímetros. Pero para el largo sí lo trabajarían con las mismas medidas. Tracé acá el centro delantero, lo tracé solamente hasta la cintura. Ahora trazo el costado, lo mismo que hago siempre, cierro la pinza de la sisa,
aunque esta blusa no vaya a llevar mangas, va a llevar unas tiritas, pero para darle un poco más de amplitud, acá a esta parte del centro, cierro la pinza de la sisa. ¿Listo? Vamos a marcar 10 centímetros por el costado. Marcamos el radio de busto, que son 9 centímetros en los dos lados. Subimos 9 acá. Por esta línea de acá subimos 9. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente escuadrar. Los 9 me dan acá. Entonces yo escuadro con la línea del centro delantero para llegar allá a los 9. Mido que esta línea de acá del escote me quede de 14 centímetros y suavizo en una semicurva hacia el costado. ¿Listo? Acá entonces escuadro para los 9. Vengo con la línea recta y voy dando una semicurva para llegar acá. ¿Listo? Esta sería la blusita en la parte del delantero. Este poquito que me queda acá adicional lo voy a utilizar para fruncir, ¿sí? Y la voy a sacar a doblez de tela. Le voy a dar 1 centímetro de costura por todos lados y le voy a trabajar una vista de 5 centímetros. Recuerden que a mí me encanta colocarle vista a las prendas porque se ven de mejor calidad. Si ustedes no desean colocarle una vista, entonces lo que van a hacer es colocarle un sesgo guardado. ¿Listo? Pero pues yo le voy a colocar la vistica. ¿Listo? Acá simplemente le doy la forma a la vista. ¿Listo? Y la vista pues también la saco a doblez de tela. Le voy a colocar esta piecita. ¿Recuerdan que se la mostré en una historia? Bueno, este encajito va a ir acá debajo y lo voy a colocar fruncidito. Entonces yo quiero colocarlo solo en el delantero. Entonces este sí, pues a gusto, ustedes colocan el encaje que ustedes tengan, o si no le quieren colocar encaje, pues no le colocan. Entonces les explico esto porque la parte de abajo de la blusa yo la voy a sacar partida en los costados para poder colocar el encaje en el delantero. Entonces por eso voy a sacar la piecita de abajo partida en dos. Ahora para el posterior, entonces yo lo que voy a hacer es tomo mi molde, en este caso tengo el molde de cintura anatómica y lo voy a trazar. Recuerden que como mi cintura es anatómica, yo le entré 2 centímetros en la cintura, ¿verdad? Entonces le voy a aumentar esos 2 acá, más 2, y voy a llevar esto en línea recta hacia el escote. De esta forma ya está totalmente recto acá para poder trabajar la blusa completa y que no me salga partida. Vamos a bajar 10 centímetros por el costado, igual que en el delantero, y haciendo escuadra. Para eso necesitaba esta línea recta. Haciendo escuadra con el centro de la espalda voy a trazar el largo de mi blusa. ¿Listo? Subo 14 centímetros que va a tener de largo en la espalda, 14, y vuelvo y escuadro para armar la línea de escote de espalda. Mido 14 centímetros, ¿listo? Y acá simplemente en una semicurva arreglo mi costado, ¿listo? Mi sisa. Y lo mismo, saco una vista de 5 centímetros. Entonces tengo que cortar una vez, y lo del delantero pues también una vez y una vez. ¿Listo? Para las tiras yo voy a utilizar, voy a sacar una tira larga, anchita, más o menos de unos 3 centímetros, y la voy a anudar en el hombro. Entonces el largo de la tira es el largo que ustedes deseen, dependiendo de cuánto quieran que quede el lazo que se forma en el hombro. Bueno, vamos a cortar. Entonces, para cortar, yo ubiqué acá mi tela doble y coloqué los moldes. ¿Cómo coloqué el molde de short? Teniendo en cuenta que no hice las medidas para
hallar la línea de quiebre y todas estas cosas que se hace con los pantalones. Entonces simplemente coloco una escuadra a ras del orillo de la tela y sobre ella coloco el short, ¿sí? La bota del short, que quede escuadrado con esto y así, de esa forma, estoy segura que me va a quedar derecho. ¿Listo? Entonces, como está la tela doble, corto 2 veces este, 2 veces este y 2 veces esta, que sería la tira que va en la parte de abajo de la blusa. Para las vistas y para la blusa como tal, el topcito, una vez corté esto, con la tela abierta las corto porque las necesito una sola vez. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar el ensamble y lo primero que van a tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a tomar todas las piezas del short y les vamos a dar acabado por el costado, teniendo la tela con el derecho hacia arriba, la pasamos por la máquina y le damos acabado. Yo identifico el derecho de mi tela porque, pues, como pueden ver, es igual por los dos lados. Yo la identifico marcándola con una pequeña, hago una pequeña marquita, acá hice una X en el revés. ¿Listo? Entonces la van a colocar así en la mesa, que el derecho de tela les quede para arriba. ¿Listo? Y van a ubicar, este es el posterior, entonces van a ubicar el delantero, que el derecho de tela quede para abajo, ¿sí? Es decir, que el revés me quede arriba, para que me coincidan los costados. Esta sería la de este lado y esta sería la de este lado. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando tienen una tela que se diferencia el derecho y el revés, pues listo, se puede trabajar normal. Y sin embargo, también puede pasarles que ustedes crucen las piezas y les queda, cuando cosan, les quedan las dos para un mismo lado, ¿sí? No les queda derecho y izquierdo, sino les queda en un mismo sentido. Entonces, teniendo así, vamos a coser el costado, ¿sí? De cada una. Vamos a cerrar por el costado. Recuerden que le dejamos 2 centímetros. Entonces, vamos a coser a 2 centímetros. Y dejando 7 centímetros libres de la bota hacia arriba. ¿Listo? Bueno, vamos a la máquina. Bueno, entonces recuerden que los derechos están hacia adentro y que se empieza a coser dejando más o menos 7 centímetros libres. ¿Por qué 7? Porque nosotros tenemos más o menos 5, que es el largo del short, el largo que va en la pierna, y 2 que le dimos para costura, ¿verdad? Entonces, medimos y donde marque los 7, a partir de ahí empezamos a coser. Yo coloqué acá mi guía de imán para que me quede derechito. Entonces, esta costura la pueden hacer a 1,5 centímetros, ¿sí? Acá, o a 2 centímetros. ¿Listo? Si la dejan a 1,5 centímetros, pues entonces queda un poquitico más amplio el short, pero pues medio centímetro a cada lado, entonces sería 2 centímetros nada más, pero pues eso sirve. Listo, empezamos ahí, hacemos retroceso y vamos a coser derechito. Una vez tenemos esto así, entonces vamos a formar la abertura del costado. Debemos hacer esto primero porque si cerramos por el tiro, entonces después no vamos a poder hacer la abertura, pues se nos va a dificultar. Entonces, teniendo esto así, vamos a abrirlo y vamos a separar la costura, ¿sí? Entonces voy a empezar por la parte donde está abierta y doblo la misma cantidad como si hubiese cosido acá. Si ven, esta está abierta, la doblo y la doblo de manera que me quede pareja con la costura que ya tengo. ¿Listo? Y empiezo a coser por encima del acabado que le di en la overlock y empiezo a coser. Hago retroceso. Si
ustedes ven la necesidad de planchar para abrir esta costura, lo hacen. Yo la verdad no tengo necesidad de planchar porque mi tela se deja manejar así, facilito. Les cuento qué tipo de tela es una tela, un algodón camisero. Es un tejido plano completamente, no tiene nada de elasticidad. Listo, ya hice acá un ladito, ahora voy a hacer el otro. Para hacer el otro, pues sí tengo que empezar por la parte de arriba. Entonces lo mismo. Mi guía ahí para coser es el acabado de la overlock. Ahí ya formé la abertura del costado, ¿sí? Fíjense que queda así. Entonces ya tengo un costado listo. Lo voy a reservar y voy a hacer lo mismo con el otro, entonces ya ustedes lo hacen igual. Bueno, una vez le hicimos el costado a las dos partes, entonces vamos a colocar los derechos hacia adentro y vamos a unir la parte del posterior, ¿sí? Posterior con posterior y luego delantero con delantero para cerrar nuestro short. Cerramos a 1 centímetro porque recuerden que eso fue lo que le dimos de costura en el patronaje. Entonces a 1 centímetro hacemos retroceso y cerramos hasta el tiro. Hasta ahí. Cerramos en el otro lado, que sería el delantero. Listo. Recuerden que si desean pueden reforzar estas costuras y pasarlas 2 veces. Damos acabado, damos acabado primero acá. Entonces esta, que es el delantero, un ejemplo, la empezamos por arriba y el posterior lo empezaríamos por abajo, o sea, por el tiro. Bueno, ya le di acabado a los tiros, entonces ahora voy a abrir y voy a juntar los 2 tiros para cerrar por la entrepierna. ¿Listo? Recuerden lo que les digo de direccionar la costura para un mismo lado, ¿sí? Porque si no, entonces les queda en un lado para acá y en otro para acá, ¿sí? Por eso se hace como les expliqué. Listo, entonces teniendo esto así, vamos a cerrar acá a 1 centímetro. Si quieren, refuerzan esta costura porque les cuento algo que me pasó. Hace poco me regalaron una pijama en tejido plano y se suelta ahí esa costura. Entonces, qué feo. Qué feo que se desbarate. Entonces le damos acabado acá en la overlock a esto, para después sí poder hacer el dobladillo. Bueno, miren, ya le di el acabado ahí, entonces quedó así. Ese acabado se direcciona hacia la espalda y voy a coser para hacer el dobladillo. Recuerdan que le dimos 2 centímetros, entonces doblamos uno y volteamos otro hacia el revés. Lo estoy haciendo por el revés, ¿listo? Pero entonces voy a empezar por este lado. Fíjense, doblo uno y volteo uno. Y de esta manera me queda la abertura del costado. Lo mismo en
pues cuando ya terminemos le damos una buena planchadita para que quede bien bonito. Bueno, para colocar el elástico entonces lo van a cortar. Si el elástico tiene buena elongación le van a quitar el 10%, o si tiene muy poquita le van a quitar menos del 10%. Lo dejamos que no quede tan ajustado, porque qué feo una pijama que apriete. Se supone que es una prenda para descansar y no queremos que nos apriete, ¿verdad? Que nos asienten esas costuras. Entonces lo vamos a coser colocando uno sobre el otro, una punta sobre la otra. Yo siempre lo ubico 1 centímetro encima del otro más o menos, ¿sí? Y le hago esto para que no se me vaya a soltar. Colocar este elástico es supremamente fácil, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta, marcamos centros y marcamos costados, ¿listo? Acuérdense que se dobla. Y como en el short ya los tenemos indicados, pues mucho más fácil. Listo. Simplemente así. Entonces nosotros le dejamos 4 centímetros para colocar el elástico, ¿verdad? Lo vamos a colocar a ras por el revés, a ras de costura, porque el elástico le quitamos 1 de costura cuando lo estamos colocando, y de esta manera no nos queda suelto el elástico. ¿Listo? Ubicamos entonces los puntos de los costados y los centros, repartiéndolo así. Entonces el fruncido nos queda bien en todos lados. Si ustedes sienten que no son capaces de pasarlo directamente en la overlock, entonces le van a dar acá, lo van a bastear así, acomodándolo bien en la orilla, y van a pasar una costurita por acá, siempre estirándolo, ¿ok? Yo lo voy a hacer directamente en la overlock. Levantan el pie de la fileteadora u overlock y bajan la aguja para que no se les mueva. Toman la otra parte, estiran y empiezan a coser. De esta manera el elástico queda de una vez unido a la tela y no tenemos que hacer doble proceso. Siempre estirando desde un extremo hacia el otro. Cuando hablo de extremos me refiero donde coloqué los alfileres, que fue en costados y en centro. Bueno, ya tenemos el elástico fijo en nuestra pretina, entonces vamos a volver a voltear hacia el revés. ¿Sí? Está así, él está puesto en el revés. Voy a volver a voltear, y lo que voy a hacer ahora es ubicar un alfiler en las costuras para que cuando yo esté cosiendo no se me corra, ¿sí? Porque si no, pues se me va a correr. Esto es lo que yo quiero, sobre todo acá en el costado. Fíjense cómo debe quedar. Entonces ahí yo lo hago, porque si no hago esto puede que ale un poco más y se me mueve, me va a quedar torcida la costura. Queda torcida por dentro, no se ve por fuera, pero la idea es que quede bonito tanto por dentro como por fuera. ¿Listo? Empiezo a coser sobre el acabado que le di en la overlock. Entonces acá miren, por ejemplo, debo sacar el alfiler porque lo coloqué con la cabeza hacia abajo. Entonces espero ahí, bueno, me fijo que me quede donde es, bajo la aguja, y cuando yo voy a alar la otra parte, ¿sí? Para coser, pues me queda derechito. Bajo acá así la tela y empiezo a coser. Ahí ya el fruncido se reparte muy bien.
y me queda bonito. Y termino de coser donde empecé. Listo. Me quedó así mi pretina. Sí, quedó bien encauchadita, quedó bonita. Fíjense la aberturita del lado como se ve de linda. Un toque delicado. Bueno, miren, el encaje lo corté del mismo tamaño de la pieza que va a ir en la parte de abajo de la blusa. Entonces ahora lo que voy a hacer es bastearlo por todo el orillo para fijar estas dos piecitas en una sola. Bueno, ya fijé esta pieza, pasé una costurita recta acá más o menos al ancho del pie por toda para que me quedaran en una sola. Ahora voy a tomar la otra pieza de la blusa, la que sería la parte de la espalda, y voy a colocar derecho con derecho para cerrarla por costados. Coso a 1 centímetro. Vamos ahora a unir las dos piecitas de la parte superior de la blusa, es decir, de nuestro top. Entonces colocamos con los derechos hacia adentro y cerramos por el costado. Una vez cerremos acá, también le damos acabado. Bueno, una vez hemos cerrado la gola de nuestra blusa, ¿sí? La parte que va debajo del corte imperio, la hemos cerrado por costados y le hemos dado acabado en la overlock. Vamos a colocar un elástico que va a medir el contorno de nuestro corte imperio, es decir, debajo de nuestro busto nos vamos a medir y vamos a determinar la medida del elástico. Recuerden que le descuentan el 10%. O pues se miden directamente con el elástico. ¿Listo? Entonces, en la parte donde está puesta la golita sería la parte superior. Entonces por ahí vamos a empezar a pegar nuestro elástico y lo vamos a hacer así abierto. ¿Listo? Por el orillito lo vamos a bastear y lo vamos a ir estirando para poder fruncir toda esta pieza. Bueno, empezamos a coser teniendo en cuenta que ya hemos repartido muy bien el elástico como les he enseñado. Cosemos un poquito primero y luego sí empezamos a alar. ¿Listo? Miren, yo acá ya ubiqué la mitad del elástico con el otro costado para saber que me va a alcanzar. ¿Listo? Entonces ahí simplemente voy cosiendo. Y vuelvo al punto donde inicié para ubicar la otra punta del elástico. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocarle la parte superior de la blusa. Entonces acá sé cuál es mi derecho y cuál es mi delantero y cuál es mi espalda, ¿cierto? Porque tengo la golita acá para identificar el delantero. Fíjense cómo queda. Y la idea es que debo colocar derecho con derecho. Entonces yo lo que voy a hacer es, tengo la gola al derecho y tengo la blusa al derecho. Entonces lo que yo voy a hacer acá es ubicar delantero con delantero. Y fíjense que debo meter la gola dentro de la blusa para que puedan quedar los derechos como deben ser, ¿cierto? Derecho con derecho. Entonces, ¿se acuerdan que le habíamos dejado un poquito para fruncir?
al delantero, entonces precisamente ahorita cuando lo peguemos acá, él va a fruncir todo parejito. Y el posterior tenía un poquitico también para fruncir porque pues dejamos la espalda recta y automáticamente queda más grandecita. Entonces fíjense lo que vamos a hacer, simplemente vamos a estirar para acomodar que todo case perfectamente. Entonces ahora sí vamos a coser a 1 centímetro y lo vamos a hacer teniendo arriba la parte que está encauchada. Bajamos la aguja y como ya ubicamos los costaditos acá, entonces simplemente vamos a estirar y vamos a coser. Esto es súper fácil, es la forma más fácil de hacerlo y nos queda un resultado muy bonito. Me fijo que las dos telas queden iguales. Listo, ya voy a llegar al delantero, entonces lo mismo. Estiro para acomodar mi delantero. Cuando van cosiendo la parte del delantero, recuerden que acá no es totalmente recta como la espalda, ella tiene forma, entonces deben tratar de pues ubicar la pieza de abajo dándole la forma que tiene la pieza del corpiño o top. ¿Listo? Entonces lo hacen con mucha calma para que les quede bien. Luego entonces le vamos a dar acabado a esta unión, teniendo en cuenta que la vamos a direccionar hacia la parte de arriba, ¿sí? Hacia la parte del busto. Cuando le van a dar acabado a esto, entonces tienen en cuenta que les quede la parte de la gola por encima y tengan en cuenta de no dejar que la remalladora les corte, porque si no pues van a cortar el elástico, ¿no? Ustedes simplemente van a remallar por todo el orillito con mucho cuidado sin dejar que la cuchilla corte este pedazo, porque pues en mi caso el elástico me quedó pegado muy a la orilla y puede que me corte el elástico. Entonces si no quieren que les pase eso, cosen el elástico un poco más adentro, ¿sí? Que no quede tan a la orilla, para que no tengan que tener pues como tanta precaución a la hora de darle el remallado. Ya cerramos costados de la blusa, ahora vamos a cerrar los costados de la vista. La colocamos, miren, yo ya le di acabado acá en la parte de abajo. Pueden hacerlo antes o pueden hacerlo después de cerrar los costados. Entonces cierro acá los costados. Y acá no le doy acabado, no hay necesidad de darle acabado en esta parte. Bueno, teniendo la vista ya lista, la dejamos ahí, reservamos. Vamos a colocar las tiras. Las tiras eran una tira recta, yo la cosí, la volteé y me quedaron así, ¿listo? Entonces, bueno, la vamos a coser conservando acá el centímetro de costura del orillo hacia adentro y la vamos a fijar con la tela con el derecho hacia arriba, ¿sí? La tela tiene el derecho hacia arriba. Entonces simplemente basteamos para fijar la tira en la blusa. Listo. Conservo acá el centímetro de costura y basteo. Entonces está así ya la blusa, las tiras están fijaditas por el derecho de la tela, las voy a colocar para adentro, así, listo. Y ahora voy a colocar la vista teniendo en cuenta cuál es la del delantero y cuál es la de la espalda, ¿no? Entonces yo la voy a colocar derecho con derecho. Empezamos a coser, a mí siempre me gusta iniciar desde el costado, entonces hago retroceso y me fijo que las telas estén bien acomodaditas para empezar a coser. Recuerden que debemos coser centímetro de costura, que fue lo que le dimos para coser. Aquí ya llegué, ya me
quedó a 1 centímetro. Volteo. Vamos a tumbar la costura. Recuerden que para tumbar la costura siempre se recarga hacia la vista o hacia el forro. Entonces vamos a empezar a coser más o menos a la mitad de la tira, un ejemplo. Porque pues en la sisa no podemos pasar todo este recorrido de una vez, porque por la forma de la curvita es un poco difícil. Entonces, listo, hasta ahí. Saltamos un poco acá y vamos a tumbar un poquito de la costura en la sisa. Entonces, como no podemos hacer toda la costura derecha, o sea, pasar de una vez por todo el contorno, lo hacemos a pedacitos y no importa. Continuamos por todo el resto de la blusa. Ya ustedes esto lo saben hacer también muy bien. Listo. Vamos a voltear a ver cómo quedó. A mí no me gusta hacer muchos piquetes para voltear las curvas porque se puede ampliar un poco más, digamos en este caso la sisa se ampliaría un poco más, entonces a mí no me gusta a menos de que lo requiera realmente. Acá pues ya saben que se le puede hacer una puntadita para fijar la vista. Así les debe quedar entonces. Yo le hice el dobladillo de 1 centímetro, aunque creo que quedó un poquito más ancho de 1 centímetro. Doblan 1 centímetro hacia adentro y vuelven a doblar hacia el revés. El encauchado, fíjense que quedó bien repartidito, bien parejito, queda bonito, no ajusta mucho debajo del busto, pero pues sí le da forma a nuestra blusa, esta blusa linda de pijama o set para estar en casa que hicimos muy fácil. Entonces las animo a que la hagan. Bueno, ¿qué tal les parece este hermoso set multiusos o pijama para estar en casa con mucho estilo? Recuerden que yo siempre les doy una idea base y ustedes ponen a volar su creatividad para hacer diseños aún más lindos que los que yo les enseño. Recuerden compartir el video, suscribirse al canal, etiquetarme, dejarme su like. Nos vemos pronto. Chao, chao.